Bueno, vamos a continuar con acelerador lineal, con dentro del acelerador lineal la parte de guía de onda. La semana pasada habíamos empezado a explicar que en los distintos tramos de la guía de onda se producían diferentes aceleraciones de los electrones. Y habíamos dicho que al ingreso de los electrones a la guía de onda, ya ingresan con un 41% de la velocidad de la luz. Más o menos a la mitad de la guía de onda, siempre hablando del acelerador que nosotros estamos estudiando, se llega a 0,94 C aproximadamente de la velocidad de la luz. Y al final de la guía de onda se va a llegar a 0,996 C. ¿Sí? Entonces, esta es la velocidad, el incremento de velocidad en la última mitad de la guía de onda de los electrones. O sea, es lo que terminan de aumentar su velocidad. Fíjense que el incremento es del 6% de velocidad. Sin embargo, el incremento de energía en esa segunda mitad es del 500%. ¿Por qué? Recuerden, como habíamos dicho el otro día, que la energía cinética está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Acá obviamente esta energía está relacionada con esta, obviamente, está relacionada con la velocidad, el aumento de la velocidad al cuadrado. Pero claro, acá solamente la velocidad aumentó un 6%. Sin embargo, la energía aumentó un 500%. Por lo tanto, si no aumentó tanto la velocidad, lo que aumentó es la masa. Esto es lo que se llama aumento de masa relativista. Ahí habíamos quedado el otro día en el último video. ¿Qué es el aumento de la masa relativista? Bueno, disculpen los ruidos de fondo. El tema es el siguiente. El otro día se los expliqué por Zoom, pero bueno, esto vamos a dejarlo documentado acá brevemente. Nosotros tenemos acá la masa de una partícula y acá la velocidad. Y vamos a indicar acá, por ejemplo, que esta es la velocidad c, o sea, la velocidad de la luz. O sea, 300.000 kilómetros por segundo. Perfecto. Muy bien. Nosotros arrancamos con una masa M0. ¿Qué es la M0? Esta es la masa en reposo de la partícula. O sea, si tiene X cantidad de gramos, bueno, su masa va a ser esta, en reposo. Esa masa en reposo, ¿por qué se llama así? Porque a medida que la partícula se la acerca, se la aumenta, se la acelera la velocidad de la luz, cuanto más cerca de la velocidad de la luz está, más va a variar esta masa. Esta masa cambia. Entonces, ¿qué ocurre con esto? La masa, yo voy aumentando la velocidad de la partícula y la masa se mantiene constante, pero cuando se acerca ya al 90% aproximadamente, esto no les puedo decir con exactitud a partir de cuándo se empieza a notar, pero es más o menos el 90% en adelante, la masa de la partícula empieza a aumentar grandemente. O sea que si acá, por ejemplo, estamos en el 90%, 0,9, acá podemos llegar a estar, no sé, en 0,95, y acá, por ejemplo, por acá, podemos llegar a estar en 0,99. Fíjense cómo la masa de la partícula, a medida que se acerca a la velocidad de la luz, toma valores
más grandes. Esto es una curva que se llama curva asintótica. La asíntota está justo en la velocidad de la luz. ¿Qué significa? Que supuestamente, matemáticamente, cuando la partícula llega a la velocidad de la luz, la masa se vuelve infinita. ¿Por qué? Porque estas dos líneas confluyen y se unen solo en el infinito matemáticamente. Por lo tanto, por eso se dice que una partícula no puede llegar a la velocidad de la luz, porque justamente su masa sería infinita. Muy bien, entonces se entiende mejor por qué con un pequeño incremento de velocidad, o sea que fíjense que acá un pequeño incremento de velocidad significa un aumento de masa muy grande. Por lo tanto, recuerden la fórmula de la energía cinética, el aumento de la masa influye directamente proporcional al aumento de energía. ¿Sí? Por eso hay un incremento de energía tan grande con una variación de velocidad, con un aumento de velocidad tan pequeño, porque lo que aumentó, ¿qué es? La masa. Por lo tanto, acá tenemos justamente, en esta formulita que está acá abajo, E sub k es energía debido al movimiento, ¿no? La K es de cinética. Entonces, tenemos M0, que es la masa de reposo, que ya la conozco. C al cuadrado, ya también lo conozco. ¿Y esta M cuál va a ser? La M que va a tener a en un determinado momento de su velocidad. O sea, por ejemplo, la E sub K va a ser la diferencia entre la nueva M, o sea, esta M que aumenta, por ejemplo, acá, en este caso, voy a tener una M, ¿para cuándo? Para cuando la partícula, el electrón vaya al 95% de la velocidad de la luz. Entonces supónganse que acá aumentó esta masa, supónganse que M0 vale 2 y esta nueva M vale 3. ¿Sí? Entonces voy a tener que acá esta energía, reemplazándolo, voy a tener que la E sub K nueva, o sea la nueva energía agregada acá, va a estar dada por M menos M0. M vale 3 y M0 sigue valiendo 2, que es constante. Entonces 3 menos 2, 1. Por C al cuadrado. ¿Sí? O sea que aumentó en una unidad la energía. Supónganse que esta masa en vez de 3 valga 4, la nueva masa M, acá va a ser 2. Va a ser 2 por C al cuadrado. O sea que se va a duplicar esta E sub K. Pero, si la velocidad es poca, por ejemplo está acá, está en 0,9, prácticamente no hay una M más grande que M0. Todavía está en M0 el valor. Por lo tanto, M menos M0 va a ser 2 menos 2, porque M y M0 son iguales. Por lo tanto, 0 por C al cuadrado, 0. O sea que la energía agregada cinética es 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo empieza a resultar, a aparecer E sub K? Cuando el aumento de la masa relativista aumenta. Crece, y crece bastante, como para que se note. Por otro lado, yo borro esto. Esta fórmula, bueno, ya se entendió. Y la aplicamos acá. La nueva energía E va a estar dada por la antigua M0 por C cuadrado, que es la original. La del electrón, acuérdense que es 511 keV, más la E sub K, que habíamos dicho que se podía duplicar o cuadruplicar o las veces que sea por el aumento ¿no? Por el aumento de la masa. Entonces acá está la E sub K, que es variable. Esta E sub K cada vez es más grande a medida que la masa aumenta, porque la M aumenta. Hay una diferencia. Eso se llama aumento de masa relativista y tiene que quedar bien claro para poder comprender el proceso del acelerador lineal. Muy bien. Otro concepto que tenemos que agregar a este es que, ¿cuál es? Justamente lo que habíamos hablado el otro día, que necesito que el otro día en Zoom lo volvimos a hablar y quiero que quede bien claro, por eso se los vuelvo a aclarar acá,
dentro de la guía de onda, como habíamos dicho, con esa forma cilíndrica que tiene, adentro hay discos que obviamente están soldados, todo esto puede llegar a ser de cobre tranquilamente, y estos discos, o sea, si yo esto lo rebato así, como vimos el otro día, esto se va a ver así, con un agujerito en el medio, que son estos iris, estos se llaman iris, y estos discos están soldados a una determinada distancia, que como ya habíamos dicho, eran 10 centímetros. ¿Por qué? Porque las microondas que van a viajar acá adentro tienen 3000 MHz. Y la longitud de onda para 3000 MHz es 10 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Generar una cavidad resonante. Cada cavidad que hay entre dos discos se llama cavidad resonante. Y es fundamental que esa cavidad resonante tenga la medida exacta de longitud que tiene la longitud de onda. ¿Por qué? Porque justamente tiene que entrar en resonancia. Tiene que entrar perfectamente una longitud de onda completa. Entonces, si yo agrando un poquito la distancia entre cavidad y cavidad, lo que quiero decir es que dentro de esta cavidad van a moverse las microondas, no solo por esta, por todas las cavidades. Las microondas van a viajar alrededor, o sea, a lo largo de la guía de onda. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros que viaje perfectamente por acá? Es una parte de esa radiación electromagnética de esa microonda, que es el campo eléctrico. O sea, yo lo que necesito es que ese campo eléctrico vaya teniendo esas fluctuaciones, ese campo eléctrico que obviamente va a estar viajando para allá a la velocidad de la luz. ¿Y ese campo eléctrico qué va a pasar? Como yo les explicaba el otro día en Zoom. Hagamos de cuenta de que en este momento, en este punto de la cavidad resonante, el campo eléctrico está en cero. Después, en el cuarto de esa, justamente en la cuarta parte de esa cavidad resonante llega al máximo positivo, la cresta, baja a cero en la mitad de la cavidad resonante, después en los 3/4 llega al máximo negativo, y después en la última parte vuelve a llegar a cero. Esto tiene que estar perfecto. ¿Qué significa? Que acá el campo va a ser cero, acá el campo va a aumentar, acá va a llegar a un máximo, acá va a llegar a cero de vuelta, acá va a llegar a un mínimo y va a llegar a cero. Y tiene que calzar perfecto. Esto imagínenselo que no es que esta onda, estas variaciones de campo eléctrico están fijas, no, se están moviendo hacia allá, como si fuese un tren con todos los vagones enganchados uno al lado de otro. Bueno, imagínense todo el tren de ondas viajando para allá. ¿A qué velocidad? A la velocidad de la luz. Esa velocidad de la luz es la que se pretende que llegue lo más cercano posible esos manojos de electrones, ese grupo de electrones. Entonces, ¿qué pasa? Este frente de onda positivo, que puede estar acá, puede estar a este lado, ¿sí? En este caso está acá, lo que hace es, va haciendo que se suban, por decirlo de una manera muy simple, que se suban los electrones a esta cresta, ¿sí? Y esa misma energía que tiene el campo los empuja, los acelera, ¿sí? Y los va llevando. Por eso dicen que los electrones, en todos los textos, que los electrones surfean la ola de la microonda. En este caso, ¿la ola cuál sería? El semiciclo positivo. Imagínense un electrón con una tablita de surf arriba de esa cresta positiva, viajando, tratando de viajar arriba de ese frente de onda, ¿no? de ese positivo. ¿Qué va a pasar? Se van a ir bajando de a poco los electrones, o sea, van a recibir un impulso muy grande de aceleración, que de hecho ya lo sabemos, arranca en 41% de la velocidad de la luz, terminan casi en el 100%. Entonces, todo ese aumento, esa energía entregada de las microondas a los electrones, hacen que justamente los electrones surfeen
a esa frente de onda de campo eléctrico y se van acelerando rápidamente para acá. Hasta que llega un momento en que, bueno, la microonda termina, porque esta es una guía de onda viajera, o sea que va de un lado hacia otro, no vuelve. Esta microonda es absorbida y por un pequeño agujerito, que también se llama iris, salen todos los electrones acelerados a gran velocidad. ¿Sí? Y acuérdense que en la última mitad está aumentando más que nada la masa del electrón, más que su velocidad. Entonces, a través de este proceso de surfeo, entre comillas, es que los electrones logran adquirir velocidad. Ustedes dirán, bueno, pero siempre se mantiene arriba la ola. No, porque la ola va a 300.000 kilómetros por segundo y los electrones no pueden viajar a esa velocidad. Pero cada vez va más rápido, entonces van a subirse, van a mantenerse un poco, pero cada vez se van a ir bajando más, porque viajan a menos velocidad, pero son atrapados después por otro frente de onda que los vuelve a empujar más, y cada vez los acelera más. Entonces, lo que pueden aguantan en esta ola, y después pasan a la anterior, a la que viene atrás, que también les va a dar otro empujón. Así, para explicarlo de una manera muy sencilla y muy entre casa, como para que se entienda qué es lo que ocurre dentro de la guía de onda de un acelerador lineal en lo que es guía de onda viajera, porque la guía de onda estacionaria son más cortas, tienen más rendimiento, pero tienen un proceso más complejo donde las microondas van y vienen, porque tienen superficies reflectantes y producen un mayor rendimiento de la aceleración. Pero bueno, lo que estamos estudiando nosotros en nuestro curso es esta guía de onda, que es la guía de onda viajera. En la próxima vamos a hablar de cómo son los trenes de pulsos, ¿no?, involucrados en todo esto, y vamos a ver los tiempos.